Hola, hola amantes del amigurumi, venimos con nuevo proyecto. Hoy vamos a hacer a Alanis, la conejita amigurumi. Para este proyecto utilizaremos hilo de algodón 8/6, en color rojo para la ropa y un poquito de negro. El cuerpo lo haremos con blanco, salmón o rosa claro, un rosa un poco más oscuro, en este caso yo utilicé como un moradito. Ojitos de seguridad número 12, agujita lanera, un ganchillo de 2.5, tijeras y un poquito de cartón. Esta conejita mide 28 centímetros de alto, incluyendo el sombrerito, y 19 centímetros de ancho de oreja a oreja. Comenzamos por los piecitos. En color salmón hacemos un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. En la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento, para finalizar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos alrededor de la vuelta y al terminar tendremos 24 puntos en total. En la vuelta número 5 comenzamos haciendo 3 aumentos. Acá vamos con el primero, el segundo y el tercero. Ahora hacemos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora hacemos 4 aumentos. Acá el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y finalizamos la vuelta con 10 puntos bajos. Al terminar estos puntitos tendremos 31 puntos en total. Por acá agarramos el punto bajo normalmente, pero para esta vuelta vamos a tomar solo la hebra trasera y vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos, tomando hebra trasera. Para las vueltas 7, 8, 9 y 10 vamos a hacer solo puntos bajos. Esta vez agarramos las 2 hebras como normalmente. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 12 puntos bajos.
Ahora hacemos 6 disminuciones. Acá la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta y la última. Terminamos la vuelta con 7 puntos bajos. Al finalizar tendremos 25 puntos en total. Para la vuelta número 12, comenzamos haciendo 12 puntos bajos. Ahora hacemos 3 disminuciones. Terminamos la vuelta con 7 puntos bajos y nos quedarán 22 puntos en total. En el último punto de la vuelta vamos a hacer un cambio de color. No vamos a cerrar con el color salmón, sino que introducimos el color blanco. Y cerramos con blanco. Cortamos la hebra color salmón y hacemos un nudo con la hebra blanca que acabamos de ingresar. Para que la parte de abajo nos quede rígida, vamos a cortar un poquito de cartón y lo ponemos en la parte de abajo. También podemos colocarle foamy o silicón. En este caso yo solo marqué alrededor en un pedazo de cartón, lo corté y lo coloqué en la parte de abajo. Desde la vuelta 13 hasta la 17 vamos a hacer solo puntos bajos, punto sobre punto sin aumentos ni disminuciones. Continuamos teniendo 22 puntos. Al finalizar cortamos la hebra, hacemos un cierre total y de este tejido vamos a hacer 2, que serían nuestras 2 piernitas. Rellenamos nuestros 2 piecitos. Vamos a reservar un hilo blanco de aproximadamente 20 centímetros para más adelante. Con el mismo hilo blanco vamos a hacer ahora un tejido de unión. Comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos.
Posicionamos un piecito al lado del otro y marcamos los 3 puntitos centrales. En el tejido tenemos 12 puntos. 3 vamos a tejer con la patita número 1, 3 de la parte de atrás, 3 con la otra patita y 3 dejamos para la parte del frente. Vamos a pegar a la patita de la derecha, dejando la parte del frente hacia abajo. Lo ponemos de esta forma, pegadito a nuestra patita, y por el lugar donde ya marcamos vamos a ingresar. Metemos el ganchillo en la pata número 1, luego pasamos al punto de unión y allí sacamos lazada para hacer el primer punto bajo. Repetimos 2 puntos bajos más de esta forma, entrando por la patita, luego entramos al siguiente punto de unión, sacamos lazada por los dos y cerramos. Y una última vez. Ahora hacemos 3 puntos bajos tomando solo el tejido de unión. Pegamos a la patita número 2 y allí vamos a hacer los 3 puntos. De adentro hacia afuera entramos por el punto que habíamos marcado. Y luego por el primer punto del tejido de unión. Esto lo repetimos 2 veces más. Esa hebrita la cortamos. Esta vuelta aún no ha terminado. Con el mismo hilo blanco hacemos un nudo corredizo y vamos a entrar por el primer punto de la patita número 2. Por aquí. Y vamos a hacer alrededor de esta patita los 19 puntos que tenemos. Vamos a tejer de esta manera hasta terminar la vuelta. Por acá ya estamos terminando los 19 puntos de la pata número 2. Pasamos directamente a los 3 puntitos del tejido de unión.
Ahora hacemos 19 puntos alrededor de la pata número 1 y de esa manera terminamos la vuelta. Para la vuelta número 4 hacemos solo puntos bajos. Tendríamos 44 puntos. Acá debemos tener cuidado comenzando de que en la parte delantera del tejido de unión debemos tener solo 3 puntos. Seguimos dando la vuelta con puntos bajos, recordando que el inicio de la vuelta es acá. Recuerden marcarlo. Ahora vamos a utilizar el hilito blanco que les había pedido que reservaran anteriormente. Ayudándonos con la agujita lanera, vamos a tapar cualquier orificio que nos haya quedado en la entrepierna. Para la vuelta número 5 vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento. Lo repetimos 8 veces. Al finalizar nos van a quedar 4 puntitos bajos, que hacemos y finalizamos la vuelta con 52 puntos. En la vuelta número 6 comenzamos haciendo 8 puntos bajos. Ahora hacemos un aumento. Seguimos con 40 puntos bajos. Por acá ya estamos terminando. Si no quieren contar los 40 puntos, solo dan la vuelta con puntos bajos y 3 puntitos antes de finalizar hacen un aumento. Después de este aumento nos quedan 2 puntos bajos y finalizaremos la vuelta con 54 puntos en total. Para las vueltas 7, 8 y 9 vamos a hacer solo puntos bajos, 54 puntos por cada vuelta. Para la vuelta número 10 vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Hacemos esto alrededor de la vuelta y al terminar tendremos 48 puntos en total. Para la vuelta 11 vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos. Para la vuelta número 12 vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos 42 puntos en total. Para la vuelta número 13 vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos.
42 puntos en total que nos quedaron de la vuelta anterior. Para la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 6 veces hasta finalizar la vuelta con 36 puntos en total. Para las vueltas 15 y 16 vamos a hacer solo puntos bajos, 36 puntos por cada vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar la vuelta tendremos 30 puntos en total. En la siguiente vuelta, la número 18, vamos a hacer solo puntos bajos. Para la vuelta número 19 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar tendremos 24 puntos en total. Para la vuelta número 20 vamos a hacer solo puntos bajos. Para la vuelta 21 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución para terminar la vuelta con 18 puntos en total. En las vueltas número 22 y 23 vamos a hacer solo puntos bajos, 18 puntos por cada vuelta. Finalizadas estas vueltas, dejamos suficiente hilo para coser la cabeza en un futuro y cortamos la hebra. Para los brazos comenzamos con color salmón o rosa claro. Hacemos un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos. En la vuelta número 3 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Para las vueltas 4 y 5 vamos a hacer solo puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución. Al finalizar la vuelta tendremos nuevamente 12 puntos.
En las vueltas número 7 y 8 vamos a hacer solo puntos bajos. Antes de cerrar el último puntito de la vuelta vamos a hacer un cambio de color al blanco. Cortamos la hebrita color salmón y hacemos un nudo con el salmón y el blanco que acabamos de ingresar. A medida que vamos tejiendo vamos rellenando, procurando colocar más relleno en el puño y comenzando los brazos que la parte que está más cercana al cuerpo. En esta vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar tendremos 9 puntos en total. Desde la vuelta 10 hasta la 19 vamos a hacer solo puntos bajos, 9 puntitos por cada vuelta. En la vuelta número 20 vamos a unir las cadenas de la parte trasera con la parte delantera. Los pegamos y entramos por las dos cadenitas, entramos con el ganchillo por los dos, sacamos lazada y cerramos, y así vamos a hacer puntos bajos. Dejamos suficiente hebra para coser al cuerpo y cortamos. De este tejido vamos a hacer 2. Por acá arriba te voy a dejar el siguiente video en donde haremos la cabeza. Suscríbete si aún no lo has hecho y si te gusta esta conejita recuerda darle like.